La memoria de nuestros mayores nos acompaña como raíz viva que nutre el presente y proyecta el porvenir. En el proyecto Cafeteritos de la Fundación Marsella Juega y Educa, caminamos más allá de las aulas y los espacios cotidianos. En ese trayecto, niños y adultos, generaciones distintas, se encuentran en la familia, la escuela y la comunidad. Este documental audiovisual nace del deseo de explorar el valor profundo de la memoria, su dimensión familiar, cultural y antropológica. Nace también de la necesidad de dar voz y protagonismo a los niños en un diálogo eterno con quienes los precedieron. Un abrazo entre abuelos y nietos que conviven y se enriquecen mutuamente. Durante varios días de junio de 2025, los niños del proyecto Cafeteritos, junto con amigos y educadores, compartieron conversaciones con padres y abuelos del resguardo indígena Suratena. Fueron jornadas de escucha, descubrimiento y afecto, un ejercicio de respeto mutuo, donde la memoria se volvió semilla y el futuro horizonte compartido. Niños, adultos y educadores, recorrimos juntos los senderos del recuerdo, guiados por la palabra sabia de nuestros mayores. Descubrimos una sabiduría generosa, tejida con espontaneidad y ternura. Las vivencias de los ancianos son el suelo silencioso sobre el que se levanta nuestro día a día. Mañana seremos nosotros quienes contaremos historias a nuestros hijos y nietos, quizá recordando este encuentro, este ejercicio educativo y antropológico, y quizá también a Cafeteritos. Así se entrelazan nuevos eslabones en la gran cadena de la historia humana. La memoria no es un libro olvidado, sino una brújula viva que orienta el presente. Recordar es honrar lo vivido, aprender de la experiencia y construir con sabiduría un mañana más justo y humano. Cada relato, cada palabra que vuelve en la voz de nuestros mayores, forma parte de un tejido invisible que nos arraiga como comunidad, un hilo que borda el futuro desde el corazón de nuestras raíces, un telar donde cada generación aporta su color. En el resguardo indígena Suratena, el proyecto Cafeteritos promueve la cultura cafetera, pero también el valor de la familia, la convivencia y el aprendizaje entre hijos, padres y abuelos. Los primeros valores del niño nacen del encuentro y la convivencia al calor del hogar. Ese intercambio se convierte en semilla fértil para el mañana. Te invitamos a presenciar dos momentos íntimos, sencillos y profundamente humanos. Primero, Gabriela Zapata, niña del proyecto Cafeteritos, conversa con su madre, Gloria Tabarquino, profesora del resguardo. Gabriela pregunta con curiosidad y respeto sobre el valor de la enseñanza y el misterio del amor. Gloria responde con paciencia y sabiduría tejida en años. Entre sus voces, se dibuja un puente de preguntas, recuerdos y ternura. Un diálogo que es también un abrazo entre tiempos. Mi nombre es Gabriela Zapata Tabarquino, tengo 9 años y estoy en grado cuarto. Bueno, hoy nos encontramos en el Centro de Pensamiento, en el corregimiento del Alto Cauca, en el resguardo indígena Suratena. Bueno, hoy le voy a hacer una pregunta a mi mamá. Bueno, ¿cómo fue la llegada del resguardo? Bueno, muy buenos días. Aproximadamente hace 22 años inicié yo trabajo docente acá en el resguardo. Inicialmente estaba en el municipio de Mistrató, trabajando también con la organización indígena como secretaria del Consejo Regional Indígena de Risaralda. Muy buenos días, mi nombre es Samuel Jaramillo Niaza. Como dijo mi compañera Gabriela, le voy a hacer una pregunta a la profesora Gloria. ¿Cómo consiguió el trabajo de profesora acá en esta institución? Bueno, cuando estuve trabajando administrativo en el Consejo Regional, había líderes también de este resguardo, y como ellos están implementando una educación propia dentro de la comunidad, con la construcción de aulas y también consolidando los grupos de niños para que se diera la educación acá mismo dentro del resguardo. Hubo una necesidad de un maestro, y como ya me conocía el gobernador de esa época, entonces me hicieron
la solicitud o me pidieron que si podía venir a enseñar acá a resguardo, a lo que pues yo rápidamente acepté porque era un trabajo estable, bueno, y podía hacerlo, y además eso contribuía para que yo pudiera seguir en mi formación profesional. Bueno, ¿cómo se enamoró? ¿De quién? ¿Cuál fue su primer novio? ¿Cuál fue con quién se casó y cuál fue tu otro novio? ¿Y, Bueno. quién fue mi papá? Esas son muchas preguntas. Bueno, pues en la adolescencia, pues básicamente yo estudiaba, yo novios y amigos casi no tenía o no tuve. De pronto así que el amor, ¿cómo se dice? El primer amor, pero pues no era cosa seria de gente adulta. Y ya cuando vine al resguardo sí tuve el novio con el que me casé, que es Marco, con lo que digamos que ese hogar no duró mucho por situaciones pues de que no nos entendimos y que no era pues lo que buscábamos. Y ya luego, con años de separación, ya conseguí otro novio, que ya fue el papá de Gabriela, y hasta ahí llegaron los novios, no más novios. ¿Por qué es importante la educación en nuestra institución? Bueno, dentro de la institución etnoeducativa agrícola Guarraré tenemos un enfoque diferencial. Trabajamos toda la parte académica y pedagógica enrutada en la cultura, en el fortalecimiento de la cultura en Vera Chamí. Esto se dio por situaciones de vulneración de derechos en la institución donde estaban los estudiantes anteriormente. Entonces se fue creando la propuesta, la necesidad de crear una institución, y de ahí ya se creó el PEC, que es donde plasmamos cómo queremos nosotros la educación para los niños y jóvenes de la institución educativa. Claro que queremos que sea competitiva, que sea orientada con muchos valores y que la cultura sea fomentada para que no se pierda. Bueno, ¿cuál fue el salón que le gustó? ¿Cuál fue tu grado favorito? Bueno, yo básicamente soy pedagoga, soy licenciada en pedagogía infantil, y entonces he trabajado en la primaria. Y en la primaria pues me he enfocado mucho en grado primero y grado transición. Yo creo que pues todos los grados tienen un nivel de importancia, y cuando uno se enfoca en lo que tiene el mayor conocimiento, pues lo hace de la mejor manera. Entonces, para mí todos los grados son importantes, y en los que he trabajado han sido muy importantes, con los niños, con los jóvenes. Pero sí, un grado que es difícil de manejar, pero no por los niños ni por su comportamiento, sino por los contenidos y por las enseñanzas que hay que darles, es grado primero. Es un grado de un nivel alto, porque de complejidad para enseñarles a leer y a escribir. Pero ya con la experiencia y todo, se va haciendo muy pertinente la educación con ellos. Ya. ¿Cuál fue el niño más cansón, peligroso, como insoportable que usted conoció en toda su historia de maestro? Bueno, hay niños difíciles y así como de comportamiento muy, muy difícil. Niños que no seguían reglas, que no seguían las instrucciones, que no obedecían.
muy difíciles de manejar. Niños que les gustaba pegar, pelear, groseros para expresarse, que de pronto no había tampoco acompañamiento en la casa para los procesos académicos, entonces era complicado. De resto, pues todos tienen su nivel de desobediencia, pero así. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo era ante la institución? Bueno, como dije anteriormente, ha sido un proceso de 20 más, no más de 20. Después que yo llegué, ya había un proceso de crear escuelas dentro del resguardo y ya luego se fue organizando para que se creara la institución. Siempre basados en el enfoque diferencial, porque en las instituciones de afuera no se tienen prelación con respecto a la parte cultural. Entonces, en esa medida de necesidades se solicitó a la Secretaría de Educación, se crearon una institución acá dentro del resguardo para fortalecer la cultura, todos esos usos y costumbres que son importantes y que enriquecen la interculturalidad en este país y a nivel general global. Una última pregunta, ¿qué consejo nos daría para nuestra educación? Yo siempre les digo que hay que estudiar, que hay que esmerarse, que no pueden ser conformistas, que no pueden decir con un trespaso, sino que tienen que esmerarse para sacar las mejores notas y aprender significativamente de los maestros las cosas buenas, porque sabemos que como hay maestros buenos, también hay maestros que nos dan malos ejemplos. Entonces, que de los maestros que les aporten a su vida, que aprendan todo lo que más puedan y que se esmeren por ser siempre buenos estudiantes, siempre los mejores, y que se propongan llegar a la universidad para que tengan unas mejores experiencias de vida, una mejor calidad de vida, no solamente para ellos, sino para sus familias, porque en algún momento deben de recompensar ese trabajo, esos esfuerzos que hacen los papás y la familia por sacarlos adelante. Profesora, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se siente dialogar con las personas de acá del resguardo y con las personas de afuera? Bueno, dentro del resguardo hay una oralidad que es la tradicional, el Embera Chamí, pero en su mayoría se habla español. Entonces los diálogos surgen de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al problema, de acuerdo a la situación, sea estudio, sea trabajo, sea, no sé, alguna cosa de salud. Bueno, las situaciones van surgiendo y el diálogo es fluido con todas las personas en español. Hay buena comunicación entre la comunidad, entre los padres, entre los hijos. Y acá dentro del resguardo se acostumbra mucho a que, como somos de tradición oral, se hable mucho, que lo que se escribe es mínimo, pero sí pasamos información, la información fluye, pasa de persona en persona. Ya cuando nos comunicamos con las personas de acá, nuestros alrededores, los mestizos que llamamos, hay buena relación en la medida de que necesitamos del trabajo, necesitamos transporte, necesitamos salud. Entonces hay buenas relaciones porque surgen todas las necesidades y nosotros dentro de nuestra comunidad no somos autosuficientes para mantenernos con todo lo que necesita una persona, una familia. Entonces nos relacionamos e interrelacionamos de acuerdo a todas nuestras necesidades, ya sea de estudio, como les decía, vamos a estudiar al pueblo, a institutos, vamos a la ciudad, a la capital, a las universidades. Si hay que apoyar una marcha, si hay que apoyar un grupo de personas que necesiten de nuestro servicio, lo hacemos. Entonces tenemos buenas relaciones.
con todas las personas. Y siempre ha surgido esa buena relación, aunque como todo no es perfecto, en algunos momentos hay dificultades, claro, porque no somos de entendernos completamente. Y con eso pues como sensibilizarnos de que de acuerdo a todas las necesidades que han surgido en nuestra comunidad, nos hemos ido aculturizando. La población mayoritaria ha tenido más influencia en nuestra cultura, en la medida que nosotros necesitamos, como decía, estudio, medicamentos, tecnología, y ya con el tema de la globalización y la tecnología, pues vemos una amenaza, pero no tanto porque sea una amenaza, sino porque no estamos preparados, nunca nos preparamos para recibir todas esas ofertas tecnológicas, científicas en nuestra comunidad. Entonces, claro que esos conocimientos son muy importantes y de hecho nosotros o los niños y los jóvenes se sienten atraídos por todas esas cosas novedosas de afuera. En la medida de que los padres van teniendo posibilidades de que haya ese contacto físico con todo lo que ofrece la globalización, pues ha ejercido presión para que nuestros usos y costumbres hayan tenido un cambio estructural desde nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres. Ha ido ejerciendo más influencia el español y toda su cultura. Ahora, Evelyn dialoga con su abuelo, el chamán Marco Fidel Guasarabe, de 93 años. La sabiduría ancestral se entrelaza con la mirada curiosa de la juventud. Evelyn pregunta con asombro sobre plantas, curas y espíritus. Marco responde con voz pausada y mirada luminosa. Sus palabras son consejo, historia y memoria viva. ¿Cómo comenzó cuando quería comenzar a ser chamán? Pues yo me aprendí con otro chamán viejo. Y otro chamán viejo que es que me enseñaba en una pocillo con aguardiente, que es que le dejaba, decía que él le dejaba entrar entre medio del aguardiente todos los ataques del espíritu demonio, el que pide uno. Todo eso le echaba en el aguardiente, en un pocillo. Entonces eso le daba a uno. Yo tomaba eso hasta que era, le decía que era banco. Y banco me preguntaba, ¿cuántos bancos tiene que tomar usted? Me decía. Entonces yo le decía 5 bancos de aguardiente, de esas cosas tomando pues y pagando. Y me enseñaba de tal espíritu va en este pocillo, me decía, de tal cosa, de todo arte que hay en el planta que hay en el mundo, eso todo, ese es mi espíritu. Hasta vea, entonces eso le dejaba asentar en un pocillo. Yo tomaba eso, al último me quedaba, ya soñaba, curando enfermos, curando otro enfermo de otra parte, curando tierra que les dejaron los otros chamanes dañados por envidia, les dejaba para acabar los gente que así como nosotros vivimos. Y así les decía, otro chamán viejo les dañaba, le ponían arte, el espíritu demonio para acabar una vereda, para acabar todo. Para curar eso también me enseñaba todo. Entonces pues nosotros ya después que yo enseñé, ya aprendió de cantar con una hoja viao y chupaba un dolor, donde le da dolor a los enfermos, le chupaba con murrapo, le sacaba de ese murrapo
blandito, el cogollo de morrafo le sacaba un banderito. Y con eso Para chupaba. sacar sangre. Sacaba hasta sangre. Y si no sacaba sangre con la boca, le chupaba con un bordón, un bastón. Con que un decía. duma. Sí, que decía bastón. Con eso le chupaba como si fueran roto por dentro. Y eso, verdad, le mostraba, los espíritus demonios le mostraba a uno, que es aprendiendo de ese chamán. Y yo no era, gracias a Dios, yo no era mentiroso como ahora en los haipanas. Papito, Yo le curaba. ¿Y usted a cuántas personas curó? Más o menos Poco. en los 35 años. Pocas personas, yo no le anotaba. Eso pues, es poca gente. A mí, vea, en 35 años, gente no me dejaba dormir tranquilo. Lo jodía. Venía a mandarlo a curar. Venía. Pues entre semanas, del lunes, del domingo por la tarde, agarraba a curar. A veces el lunes, a veces martes, a veces viernes, a veces sábado. No. A mí era esclavo, era del diablo cuando esos tiempos ¿Y benditos. usted qué enfermedades curó? Vea, le curé el que es un calambre que le daba. Y cuando le daba calambre, le venían buscando aquí. Cuando en el cuerpo, cuando subía hasta la cabeza. El pobre enfermo ya quedaba grave, ya parecía como muriendo. Así. Bueno, le curaba de ese disipela, que parece como que quemado un colorado que queda en la piel. Eso también. Y vómito, cuando le daba vómito, daño de estómago, también le curaba. ¿Y con qué lo curaba? Pues con el arte. ¿Con el arte mismo? Sí, con el arte. No era ni remedio, no era ni planta. Eso nomás, con arte nomás. Y yo curaba el que estaba hinchado, todo el cuerpo, eso le curaba. ¿Cuál es el espíritu para curar eso? Nube. Las Eso, nubes. eso es nube, eso es el espíritu. Eso es un arte. Eso es un arte. Con eso le curaba. Con eso, porque eso se veía como hinchando. Eso ya curaba todo. No ¿Y con qué, o sea, con qué plantas usted cuando iba a curar a las personas? No, con planta no, nada, sino aguardiente y hojaleado. Con eso venteaba encima y para chupar nomás cuando está así. Hay que comentarlo el que tiene uno, para curar una enfermedad del que tiene el enfermo. Entonces uno también tiene que tener de eso mismo. De ese hay que comentarlo cantando, con eso se puede curar. ¿Y cuando le da loquera? ¿Usted cómo hacía? También, eso es un espíritu de ese flores, de cuántos colores que florecen en el mundo. Eso es para la loquera. Todo. ¿Y usted nos puede cantar algún canto que usted sabe en Vera? Bueno, niña, ahora. Sí. Yo le canto, pues. Vea, yo cantaba así. Bueno, grave, pues. Yo cantaba los artes míos, vea. Vea, así le cantaba. ¿Cómo es? Ya me olvido. Ya 40 años que entregué al Señor. ¿Cómo es? Vea. Ya. Mundai na ka ya bari ya ai ba na mandau ya bari khubda de tai na rame tai chi enfermo de outrora ya bari ara ya bari kulisia bara bari a mi bara de outrora badabu mai rande
Tây na khá gì em mê ra hình ra bắt thô ra man đào ba hình đu đê bù ya bari ya sa kha khari đầy ba ma tây ra ta ya mơ ta hay ba da bu bu ra nan de e vào khoa du ba cô bố bari da yo kha ra mai ra ya. ¿Usted cómo hacía para reconocer cuáles eran los espíritus buenos y malos y cómo hacía para hablar? Todos malos, malo y bueno. Ay. Y en el sueño. Solo en el sueño En podían el hablar. sueño. Vea, ese espíritu de nube, eso es un cristiano. Eso es como una la Virgen. Sí. Y eso le avisa a uno en el sueño. Nosotros le curamos de este arte los enfermos, si está hinchado, y nosotros curamos de esa enfermedad. Y así le avisaba. Y río también eso es para curar hinchazón también. El río de ese Eso es un cauca espíritu. es también espíritu. Y eso también es espíritu, también. Y eso viene con loquera. Sí. Para una loquera así como usted, sin saber, cantando, y los otros cogiendo para que no se vaya. Y ahí están todos, y esa le cura. Entonces desde el río viene ese espíritu y a cualquiera lo puede coger. El espíritu, eso es. Y vea, los loqueras, hay muchos para curar loqueras de toda clase. Bueno, flores, de ese novillo, No he dicho. eso también le da loquera a uno. Sí. Y perro, único bestia no tiene loquera, ni el marrano. Y los para curar loquera, y de ese palo también tienen loquera. Sí. ¿Y qué más? Dolor de cabeza, que tienen dolor de cabeza que no aguanta. Vea, flores de jardín, eso tiene Sí. dolor de cabeza para enfermar. Para curar. Sí, para curar dolor de cabeza. Bueno, flores. Y flores de café, también es dolor de cabeza, le da y eso le cura. ¿Y qué más? En el monte hay un palo que flor de novio, dice, también es para curar loquera. Y planta que llama, otras plantas que hay, veranera, también eso es un loquera. Todo, esa arte, todo, esas plantas, todo que hay en el mundo, todo le da el espíritu a uno. Pero no se ve vivo, eso el sueño nomás le deja ver, Bueno, pero habla solo como a los cristiano. jaibanas, a los chamanas sí. A Solo los- les dejan ver es así. A ustedes, a los que son pues chamán. Y a uno ya sabe curar. Tampoco no les deja, no habla, no se ve uno. Uno nomás le va, cuando va a aprender ya, después que ya toma varias veces de los campos que dice, y eso ya, bueno, si enferma, así me curó a mi hijo, a Hernán. Y cuando no cantaba nada todavía, pero tomaba, sabía ya espíritu como que me dieron. Entonces, y Sabía mi más hijo, o menos. sí, y mi hijo se fue para el Cauca a pescar, y de allá vino enfermo, grave, bendito. Cogió un espíritu allá. Allá cogió el espíritu de los otros, seguro de los otros, y como andaban los muchachos por la tarde, por la noche, es peligroso para andar solo La noche. de la noche. Y ahí mismo me levanté, buscó jadiao y albahacas, todo, y le preparé todo, y ya le cuadré el campo para cantar. Y al otro día, vea, parecía Ya como estaba sacando bien. chufo.
Por eso a mí, porque era así. Por eso no me dejaba quieto a mí. Buscaba sino a mí nomás. Y yo no me cobraba tampoco. No. Nada. No, Y era ahora buena que es que gente. los espíritus que es que le cobran. Ah, sí. Y mentira, eso no le cobra. Eso sino el que está cantando, curando nomás, que es con ganas de plata de robar a pobre inocente nomás. Y es inocente, así como usted es inocente. No es chamán, porque el chamán es un permiso que tiene Cuando va a sanar con es Satanás nomás. Y eso así era. No, bendito. Papito, y entonces usted cuando quiso salirse ya sobre eso de ser chamán, le causó muy duro. O sea, lo jodieron a usted esos espíritus. ¿Cómo? O sea, cuando usted quería ya entrar al mundo del evangelio. No, ay, bendito. Y yo me lloraba, bendito, porque me aborrecía los otros chamanes. Yo me lloraba, yo, ¿por qué le voy a volver a este cocinada? Si yo era un inocente, mejor tranquilo me dormía y ahora ya me aborrece. No, entonces, y milagro, y me cogieron los creyentes. Ay, bendito, como yo quería, yo voy a volver creyente, más bien, le voy a botar a los chamanes, y verdad. Y yo le entregué, rodillé, oraron por mí, y yo iba al culto. Y bueno, todavía no me había No lo retirado, dejaba. nada, no le había retirado. ¿Cuándo es que hasta cuándo duraron? Hasta el bautismo. Ah, Cuando bautizaron con el nombre de Cristo, ay, bendito, ay sí. se fueron todos. Se unieron, nada, ni sueños siquiera, ni nada de ninguna cosa. De los espíritus de demonios, nada. Antes yo soñaba alabando a Dios y yendo al culto con los hermanos, hermanas, así. Para que vea, eso sí son cosas de Dios, es muy hermoso. No, Milagro. pero vea, porque Dios sabía que yo iba a asistir en el camino de Él y no me dejó hacer maldad a los chamanes viejos que me aborrecían. Y para mí era nada. Papito, y yo quiero que me cuente otra historia. Usted me ha contado qué le pasó en las manos. Ah, de nacimiento. Se Este nació no es así. historia, este no es historia. Este es un de nacimiento. Sí. Ah, No, sí, sí, así era. Ujú. Bueno, ¿Qué ya va enseñanza a la te da a gente. ti? ¿Qué enseñanza te va a dar? Papito, Mm. yo quiero que usted me dé un consejo, o sea, qué enseñanza me quiere dejar para mí, un ejemplo bueno que sea para mí, un consejo. Como, ¿de qué pues para usted? No, el para consejo? seguir adelante, para estudiar. Con la ayuda del Señor, que siga estudiando, niña. En tarde puede estar profesora, o doctora de Envena, profesora de Envena, ya hay Envena. Tarde puede ser hasta una mujer abogado para sacar del cárcel, de los que están en el cárcel en otra parte, abogado de ley. Sí, niños, siga, los hombres no vayan a buscar, pues. Acabe de estudiar, como la niñatica mía, como Francis. su hermana, como su tía, como Francis. ¿Ya ha visto usted mi niña buscando los hombres, abrazando hombres, chupando jeta como un tetero? No. No. Eso sí, vea, mi niñatica maneja carrito y es jefa del hospital, ya. ¿Le parece malo que usted también vuelve así? Al ver de chupar la jeta de los morochos, de los perezosos, del marihuanero. No. Eh, Bueno, papito, muchas sí. gracias. A la orden. Así continúa el tejido de la memoria.
Así florece el futuro.